Hola, muy buenas tardes. Esta es la revista informativa del Centro de Formación Integral de Fundación Mujer. Hoy jueves nos encontramos con nuestra sección Excursión por el Derecho y me acompaña para el tema de hoy Salomé López, quien es especialista en Derecho y nos va a estar acompañando todos estos jueves. Salomé, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pedro. ¿Y usted? Muy bien, por dicha. Salomé, cuéntanos por qué, bueno, disfrutamos mucho la sección anterior, ¿verdad? Del jueves pasado, y por qué hoy querés hablar acerca de poderes de la República, por qué es importante este tema, y sobre todo para todas las personas que nos ven a través de este Facebook Live, ¿por qué crees que sea valioso aprender acerca de este tema? Entonces, bueno, principalmente es un tema de vital importancia porque considero que como habitantes de la República de Costa Rica es deber conocer la ley, además de ello, entender el aparato estatal, entender quiénes nos gobiernan, los poderes fundamentales de la República a los cuales podemos acudir. Excelente, Salomé. Y sí, creo que es importante, sobre todo porque, vamos a ver, muchos de nosotros, ¿verdad? Como bien estás diciendo, quienes vivimos en esta nación, nos alimentamos de lo que nos informan los medios de comunicación o las noticias, pero normalmente no hacemos bueno, esta excursión justamente, ¿verdad? Por temas tan importantes como los poderes de la República y cómo estos poderes tienen pesos y contrapesos para justamente desarrollar sus gestiones. Entonces, me parece excelente el tema y entonces voy a dejarte con la exposición. Si me atraso con las filminas o si necesitas que me devuelva alguna, con todo gusto, no me lo indicas y vamos a avanzar entonces con el tema de hoy. Correcto, gracias. Bien, como se mencionó anteriormente, hoy es jueves de excursión a mis derechos y voy a desarrollar el tema de poderes de la República. Siguiente, por favor. Es muy importante este tema, pues la Constitución Política de la República de Costa Rica consagra una serie de estructura de organización política, social, económica y jurídica. Además de esto, comprende un amplio panorama de derechos, de obligaciones, de responsabilidades y además de prohibiciones. Cabe resaltar además que la Constitución Política delimita la división de poderes. Eh, Costa Rica es una república independiente, libre, democrática. Ello está consagrado en la Carta Magna en su artículo 1. Seguidamente, el artículo 9 de la Constitución Política establece que Costa Rica y su gobierno es un gobierno representativo, participativo, alternativo y responsable, además de popular. Ello quiere decir que la soberanía la ejerce el pueblo y los tres poderes. Estos tres poderes se identifican como el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Además de esto, existe un Tribunal Supremo de Elecciones, más adelante lo podremos desarrollar un poco. También es importante que resaltar que dicho artículo 9 de la Constitución Política establece que estos poderes son independientes y diferentes entre sí. Cabe resaltar que el término de independencia se refiere a que ninguno de estos podrá delegar las funciones o atribuciones que le son apropiadas y que le son designadas por la Constitución. Además, Costa Rica administrativamente se divide en 7 provincias. Estas 7 provincias se dividen en 83 cantones y estos a su vez se subdividen en 463 distritos. Esto es súper importante para desarrollar este tema, ya que los cantones son gobernados de manera limitada a través de las municipalidades y que estas son representadas por un alcalde y un consejo municipal, los cuales son elegidos de manera popular. Seguidamente, el poder legislativo. Este poder lo consagra la Carta Magna en el título 9, capítulo 1. Comprende los artículos del 105 al artículo 129.
Cabe resaltar que la Constitución en estos artículos estipula que la potestad de legislar reside en el pueblo. Esto quiere decir que el pueblo delega a la Asamblea a través del sufragio. Está compuesta por 57 diputados, los cuales serán elegidos por provincia. Estos diputados son los representantes de cada provincia del país. La Asamblea se compone por dichos diputados y estos durarán en su cargo alrededor de 4 años. No podrán ser reelectos de manera sucesiva. Cabe mencionar además que estos tendrán sus principales funciones, considero las más importantes, es dictar y reformar y derogar las leyes, además de darle una interpretación auténtica, nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya sean estos propietarios y suplentes, el nombramiento le corresponde a la Asamblea Legislativa. Dictar los presupuestos, tanto ordinario como extraordinario de la República, aprobar o improbar convenios internacionales, concordatos o tratados públicos. Además, crear los tribunales de justicia y demás organismos para el servicio nacional. Básicamente esas serían las funciones del poder legislativo, lo cual se basa principalmente en la función de dictar y crear la normativa. Salomé, es importantísimo, ¿verdad? El poder legislativo, y me llamó mucho la atención lo que mencionabas acerca de que es el pueblo el que debe legislar y que el pueblo traslada este derecho a los diputados. En primer lugar, se nos olvida muchísimo, ¿verdad? Tenemos como 4 años de amnesia hasta que llegamos a las elecciones, que los diputados los escogemos los ciudadanos, ¿verdad? Ahora, hay un problema grave con esto y es que las candidaturas a diputados las establecen los partidos por sistemas internos que no permiten a la población de previo elegir quiénes van a ser esos candidatos. Entonces, digamos que los partidos que más votos obtienen logran colocar los diputados según los han preelegido ellos, ¿verdad? Eso sí es un problema porque entonces cuando votamos en las elecciones votamos por presidente, vicepresidente y a la vez por diputados. No tenemos oportunidad, digamos, de elegir personas, sino que elegimos partidos. Pero aún así es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y esto me recuerda que hay una oficina dentro del Poder Legislativo, dentro de la Asamblea Legislativa, que recibe iniciativas ciudadanas de proyectos de ley. Es decir, si un día un grupo de ciudadanos nos organizamos y decimos, bueno, sería importante establecer una ley sobre tal tema, podemos redactar el documento, ¿verdad? Digamos que con nuestras ideas y llevarlo a esta oficina, y esta oficina se encarga de que esa iniciativa se convierta en un proyecto de ley, ¿verdad? No es seguro que vaya a ser una ley, pero al menos sí se va a poner como un proyecto de ley y se va a llevar a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. Entonces, de ahí la importancia de hacer valer nuestro derecho como ciudadanos de poder legislar. Eso me parece importantísimo. Te dejo con el siguiente poder que vas a exponer. Gracias. Obviamente, el Poder Ejecutivo, la Constitución Política lo establece en el título 10, capítulo 1, y comprende el articulado desde el 130 hasta el 151. La Constitución establece que dicho Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente de la República y 2 vicepresidentes, además del gabinete de ministros, que es elegido por el presidente. El presidente de la República es simultáneamente el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Tanto el presidente como el vicepresidente son elegidos cada 4 años a través del sufragio, es decir, a través del voto de los ciudadanos habitantes de la República. Ahora bien, llevar a cabo la elección tanto el presidente como el vicepresidente el primer domingo del mes de febrero. Esto se realiza cada 4 años. Es importante destacar que para dichas elecciones se debe alcanzar más del 40% del número total de sufragios válidos emitidos. En dado caso que no se llegara a ese porcentaje, se realizará una segunda ronda, es decir, una segunda elección popular,
que tiene lugar al primer domingo del mes de abril del mismo año. Dentro de las funciones más relevantes del presidente de la República se encuentra representar a la nación de carácter oficial, además de ejercer el mando supremo de la fuerza pública. Este deberá comunicar a la Asamblea Legislativa cuando va a salir del país y deberá indicar además los motivos del viaje. Ejercer conjuntamente con los ministros de gobierno otra serie de funciones, como por ejemplo celebrar los convenios y tratados públicos, siempre y cuando estos sean aprobados por la Asamblea Legislativa, sancionar y promulgar leyes, además de velar por el cumplimiento adecuado y exacto de estas mismas, mantener el orden y la tranquilidad de la nación con respecto a la fuerza pública, resguardando todas aquellas libertades de los ciudadanos. Además, con la recaudación y la inversión de rentas nacionales, representar a la República en actos de carácter internacional, dirigir las relaciones internacionales de Costa Rica, además de rendir informes a la Asamblea Legislativa. Básicamente ese es el cúmulo de funciones de vital importancia que se emanan de este Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. Sí, ahí hay cosas importantes, ¿verdad?, que destacar. Por ejemplo, bueno, el presidente definitivamente nombra a todos sus ministros, a todo su gabinete. Bueno, elegimos al presidente y a los vicepresidentes, también eso es algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque se critica mucho a veces la labor de o el presidente o los vicepresidentes, pero somos nosotros quienes elegimos pues esa fórmula presidencial pues obligación del presidente cada 1 de mayo rendir un estado, digamos un estado de la nación, ¿verdad? Rendir cuentas acerca de su trabajo durante ese año ante la Asamblea Legislativa. En estos días, no sé si has visto, ha habido una discusión importante con respecto a la comparecencia que tuvo el presidente de la República el día de ayer en la Asamblea Legislativa, el día miércoles, porque se considera que es inconstitucional llamar al presidente a cuentas para cosas específicas. Eso es una potestad que la Constitución le da a los legisladores para hacerlo con los ministros de Estado. O sea, los legisladores pueden llamar a un ministro a comparecer acerca del tema que a ellos les consideren que es importante, pero no establece la Constitución que el presidente también pueda ser llamado. Entonces, pues ha sido todo un tema eso, ¿verdad? Porque el mismo presidente ha dicho, el presidente Carlos Alvarado, que es inconstitucional que lo hagan ir a la Asamblea a esto. Él había ofrecido dar sus declaraciones, pero en casa presidencial. Es un pulso político y en este año, que ya es año preelectoral, pues es también todo un tema, ¿verdad? No sé si querías comentar algo al respecto, porque, de nuevo, aunque la Constitución es clara, se ha hecho que el presidente vaya a la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. Hay un trasfondo constitucional aquí y no, totalmente de acuerdo al comentario realizado anteriormente, pues es relativamente difícil porque si tenemos un ordenamiento jurídico, una constitución donde establece una serie de disposiciones, digamos, como realizarlo o traerlo a la actualidad y a la realidad es bastante complejo. Sí, correctamente, es una acción inconstitucional lo que se le está exigiendo al presidente. Para continuar, el Poder Judicial, la Constitución establece en su título 11, artículos 152 al 167. Básicamente, este poder lo que busca es hacer cumplir la justicia y asegurarse que los ciudadanos habiten en este poder es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales por los cuales se establece el poder. Se somete principalmente a la Constitución y a la ley, y estas deben tener asuntos civiles, penales, judiciales, trabajo, carácter ambiental, todas aquellas materias en las cuales
puede ser, digamos, cualquier naturaleza a la cual, dependiendo del conflicto, se hará frente a esa causa, dependiendo del tribunal o un competente ante cuál se presente el ciudadano. Además, esta debe darle una resolución pronta, definida a través de una resolución, ejecutarlas y si es necesario, la Constitución establece que la fuerza pública como órgano coadyuvante a esta función. Es preciso mencionar que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial y ello arropa o toma en consideración de que ellas dependen todos aquellos tribunales, los funcionarios públicos, los empleados, y todo lo que abarca el ámbito del ramo judicial. Además, en justicia estarán por 20 magistrados que serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Cabe resaltar que los magistrados estarán por un periodo de 8 años y estos serán elegidos conforme a la nómina que está, donde estarán involucrados todos los magistrados que la integran. Asimismo, tendrá potestad para elegir el presidente de cada sala que se vaya a realizar. Ya esto debe ser de manera a tiempo y con la ley. Salomé, me parece importante algo que mencionaste y es lo siguiente. Vamos a ver, nosotros elegimos a los diputados, ¿verdad? En las elecciones nacionales. Y los diputados a su vez son quienes aprueban, ¿verdad?, el nombramiento de los magistrados que nos representan en las diferentes salas. Hay que tener en cuenta una cosa y es que normalmente los nombramientos de estos magistrados se dan cada 4 años, pero muchos de ellos son reelegidos en sus puestos, ¿verdad? Entonces se convierten en nombramientos casi que vitalicios, ¿verdad? Porque son periodos bastante extensos de tiempo y son personas que permanecen ahí en sus cargos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que además, como todos los juristas, como debe ser tu caso y el de muchos especialistas en derecho, cada uno tiene una escuela de formación y cada uno tiene un enfoque, ¿verdad? Diríamos que pueden haber magistrados que tengan, por ejemplo, posiciones más conservadoras hacia temas como el matrimonio igualitario, el aborto, la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Pueden tener una posición más conservadora y podrían haber otros magistrados que tengan una posición mucho más abierta y mucho más progresista, digamos, acerca de esto. Y entonces afecta muchísimo, ¿verdad? El nombramiento de estos magistrados afecta muchísimo cómo se aplican esas leyes y cómo se pueden o no ir reformando lo que está establecido en pues lo que opera en nuestro país, ¿verdad? Porque recordemos que una cosa es lo que está escrito como una ley, ya sea en la Constitución o en las demás leyes y reglamentos que existen en el país, y otra cosa es cómo se aplica esto, ¿verdad? Dentro del sistema jurídico. Y entonces de ahí la importancia que tengamos buenos diputados para que escojan buenos magistrados y para que tengamos una buena aplicación de la justicia, ¿verdad? Y eso me parece que es esencial porque nos obliga entonces a ser más acuciosos a la hora de ir a las urnas y nos da una responsabilidad más importante porque, de nuevo, como decíamos al principio, ¿verdad?, olvidamos todo esto, nos da como una amnesia de 4 años y apenas cuando vamos a acudir a las urnas es que estamos justamente tratando estos temas. Pero no sé si querías comentar algo al respecto. Sí, por supuesto. La verdad, todo inicia con el derecho al voto. O sea, Costa Rica es un país libre, independiente, democrático, donde la soberanía reside en el pueblo y como ciudadanos es deber, además de ejercer un derecho, es un deber acudir a las urnas electorales a manifestar la voluntad, es decir, elegir el candidato o partido político por el cual van a ejercer ese derecho. Es muy importante porque en este país se tiene la libertad y la decisión, la voluntad. Por ende, como ciudadanos responsables,
El primer deber es informarse, es comparar, es ir más allá que un discurso político, que los planes de un gobierno, es informarse y de esa información responsable que como ciudadanos todos deberían hacer, realizar ese derecho. Es empaparse del tema. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como lo venía mencionando anteriormente usted, Pedro, el día de mañana se escoge un presidente y están los diputados y el día de mañana no se sabe qué va a pasar en la asamblea. Como todo va a haber temas, personas que estén ya sea de acuerdo o no en varios ámbitos, como por ejemplo matrimonio igualitario y demás temas, pero de eso se trata, de personas que representan a los ciudadanos, de personas que sean letradas o no, sean especialistas en derecho o no, hacen una representación a la ciudadanía costarricense y que por ende es de suma importancia que como ciudadanos ejerzan el derecho al voto de manera responsable e informada. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Salomé. Y bueno, te dejo para que expongas el último poder, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, como lo establece la Carta Magna, esta lo estipula en su capítulo 3, título 8. Comprende el articulado desde el 99 al artículo 104. Este ente goza de independencia, además de los 3 poderes. Este es el responsable de llevar a cabo todos los procesos electorales que se realicen en el país. Como sus principales funciones están convocar a las elecciones populares. Los procesos electorales, estas deben de tomar las medidas necesarias para que los procesos electorales se realicen bajo las condiciones de garantía y libertades para el ciudadano. Además de ello, una de las funciones de mayor relevancia es que llevan a cabo el escrutinio. Esto se refiere a la posibilidad o facultad que este mismo posee para realizar el reconteo de los votos cuando esto se lleve a cabo. Además, bajo la dependencia de este ente independiente se encuentra el registro civil. Además de llevar todo el proceso electoral a cabo, también esta independencia permite que el Tribunal Supremo de Elecciones lleve un registro de todos aquellos nacimientos y muertes que acontezcan en el país. Asimismo, otra de las funciones es nombrar los miembros de las juntas electorales. Es de vital importancia este Tribunal Supremo de Elecciones, este ente, ya que hay un equilibrio de poderes y la división de poderes da como resultado un adecuado funcionamiento de la democracia. Es aquel proceso que va a llevar el ciudadano a ejercer el voto, el sufragio, y de esta manera lo importante es que el proceso se realice de manera transparente, adecuada, que no hayan vicios, y por ende Costa Rica se caracteriza por ser un país democrático, que puedan los ciudadanos ejercer ese derecho al voto de una manera adecuada. Salomé, vamos a ver, el sistema electoral que tiene este país es realmente de primer mundo. Es más, diría mucho más que eso, es ejemplar, al punto de que otras naciones vienen a Costa Rica a ver el proceso, ya no solamente a fiscalizarlo como lo hace la OEA o otros organismos, sino a aprender del sistema, ¿verdad? Porque se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Y hay varias cosas de las que mencionaste que destacan dentro de ese proceso electoral. Por ejemplo, bueno, a partir del 5 de febrero de este año empezó la cuenta regresiva con respecto a los diferentes tiempos que se dan dentro del Tribunal Supremo de Elecciones para el establecimiento de las elecciones nacionales. Pero ya el fin de semana de las elecciones, el viernes, si no me equivoco, el Tribunal Supremo de Elecciones toma poder, por ejemplo, de la fuerza pública, que es
digamos, la Policía Nacional. Esto para resguardar el orden en las elecciones, para que no haya ningún tipo de inconveniente, de disturbios, incluso para que se den las elecciones, tal vez cosas muy específicas. Por ejemplo, la fuerza pública está facultada ante los nombramientos de mesas electorales que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a ciudadanos, ¿verdad? Que tienen que estar ese día con los votos y con todos los instrumentos para votar en las mesas electorales. Si la persona que está encargada de esa mesa no se presenta, la fuerza pública puede ir a buscarlo a su residencia y como ya ha sido juramentado como miembro de mesa, llevarlo a la mesa electoral para que se puedan dar las elecciones. Esto para que no se vean interrumpidas, ¿verdad? Hay toda una logística para que las elecciones inicien a las 6 de la mañana y concluyan a las 6 de la tarde. En fin, hay una serie de cosas que se dan, que son hermosas realmente del sistema electoral que tiene este país y que, como te decía, son incluso tomados como ejemplos a nivel internacional. Creo que, bueno, serían muchos los detalles, pero por ejemplo menciono otro, tiene que ver con el conteo de votos. Ahora que mencionaste los nacimientos y las defunciones a nivel nacional, a los miembros de mesa se les entrega un padrón electoral de esa mesa, que son de 500 a 750 votos aproximadamente, ¿verdad? Y esa mesa electoral tiene ese padrón electoral donde vienen los nombres de las personas, viene la fotografía de su cédula de identidad, viene el espacio para que firme y bueno, sus datos. Si cuando se imprimió ese padrón y el día de las elecciones, en ese periodo han fallecido personas de esa mesa electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones manda un comunicado a la mesa electoral y le dice que esas personas que ponen esa lista no pueden votar porque fallecieron. Con eso nos aseguramos que las personas que fallecieron no voten, o más bien que alguien se aproveche de esas personas fallecidas para votar a favor de algún candidato, ¿verdad? Entonces, son detalles, pero todos esos detalles han ido construyendo el sistema que se tiene. Por ejemplo, no sé si te ha tocado vivirlo, ¿verdad? Porque estás sumamente joven, pero el día de las elecciones se dan los resultados de las elecciones prácticamente a las 8:30 de la noche. Es decir, 2 horas y media después de que cerraron las urnas, ya se empieza a conocer cuál es el resultado de esas elecciones. Entonces, imagínate lo perfecto, digamos, que es el sistema electoral para permitir que las mesas electorales empiecen a contar votos y a partir de esa hora se empiezan a dar resultados. Más o menos cercano a las 10:30, 11 de la noche ya sabemos a ciencia cierta cuál fue el resultado. Nos vamos a dormir todos con la satisfacción de que se ha cumplido esa fiesta electoral y que además de eso ya sabemos a ciencia cierta cuáles son esos resultados. En caso de que los resultados sean muy ajustados, ¿verdad? Como ha ocurrido en algunas elecciones, se pide hacer un reconteo de los votos. Y en ese reconteo de los votos se hace de manera pública para los partidos políticos que deseen estar presentes y coloquen fiscales mientras se hace el conteo y se cuenta cada una de las mesas electorales. Aquí se llaman tulas electorales, que son unos sacos donde ponen todos los votos y los resultados de esa votación. Entonces es interesantísimo el sistema electoral y bueno, podemos en algún momento también hablar específicamente de esto porque es bien interesante lo que ocurre con esto. Eso es parte de lo que quería comentar. No, excelente comentario. La verdad es uno de los entes más importantes para el país y bueno, para las naciones también, que los procesos electorales sean vigilados, sean, digamos, tengan un seguimiento y se lleven a cabo con toda la transparencia posible y que la voluntad del ciudadano se vea plasmada en los resultados. Pues quería cerrar con una frase y dice: ningún hombre está por encima de la ley, así como ningún hombre está por debajo de ella. Es una frase que nos lleva a reflexionar mucho y que como ciudadanos o habitantes debemos conocer la ley, el Estado, sus funciones y los diferentes aparatos e instituciones que rigen la Constitución para atención de los mismos ciudadanos. Y es un deber, ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la ley. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Salomé, por tu exposición de hoy. La verdad es que es muy importante lo que nos has compartido y es importante el tratamiento de estos temas para dar a conocer a nuestra audiencia de la revista informativa temas tan importantes como el tratado. Nos vemos de hoy en 8, el próximo jueves, aquí en Excursión por el Derecho y no sé si quieres decir algo para despedirte. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y a las personas que nos están viendo, les invito a que se conecten fielmente a la revista informativa. De verdad que es un proyecto muy nutritivo en conocimientos en diversas áreas y en las cuales son material muy vital para todos los habitantes de la República. Espero sigan conectándose y feliz tarde a todos. Gracias, Salomé. Nos vemos entonces. Hasta luego.